Bueno, 11 de la mañana, 23 minutos. Y ahora sí, ahora sí. Nos metemos en esta columna. Acá nos manda otro feliz cumpleaños. Me mandan, ¿no? Nos mandan, sí, bueno, está bien. Bueno, Encarnamos colectivamente los festejos. Feliz cumpleaños, Pablo. Acá escuchándoles desde el monte, sintonizando el dial con el auricular colgado del árbol. bien. Se escucha excelente, salvo cuando me muevo. Y bueno, Quédate colgado de la rama y escuchanos. sí, formas de sintonizar la radio en el Valle de Tres Gracias. Bueno, tercera parte, no sé cómo decirle, ¿cómo le diría a usted? Tercera parte, tercera no columna, tercera. Vamos con la historia sin fin. Pequeña reseña del otro día, viste que la idea es jugar un poco qué pasaba en la historia. Bueno, la columna pasada veíamos esta costumbre de, cuando empezó esta costumbre de pedir guita, no hacer nada de lo que se dice que se va a hacer y después dejarnos el muerto a todos nosotros que pagamos y pagamos. La primera fue de Rivadavia, habíamos contado, bueno, se paga 80 años después, el puerto no se hace, el agua corriente para Buenos Aires tampoco. Y así sucesivamente fueron los gobiernos. Me quedó en el tintero una parte importante que hace entender un poco la historia y, si lo querés, perdóname Pablo, la vigencia de por qué Perón. Porque cuando llega Perón, se acababa de fundar el Fondo Monetario Internacional y lo primero que decide es no incorporarse al Fondo Monetario Internacional. Ajá. No solo eso, sino que paga la última cuota de un préstamo que se había pedido en el Pacto Roca-Rusiman, que era un pacto sobre las carnes con Inglaterra, el comienzo de las relaciones carnales que después practicó Menem con tanto esmero. Y firma el 9 de julio de 1947, en la Casa de Tucumán, firma el Acta de la Independencia Económica, porque él dice que sin independencia económica no hay ni soberanía política, mucho menos justicia social, que eran los tres pilares de la doctrina del peronismo, ¿no? En 1952 paga la deuda y no se incorpora. Lo curioso es que en cuanto le dan el golpe, entra la Argentina al FMI, a los 4 años ya se deben 57 millones y al toque no más 1.000 millones de dólares. O sea, multiplican la deuda por 18, una deuda que no existía. Fue el primer caso en la historia argentina en el que no fuimos acreedores, no fuimos deudores, fuimos acreedores. La Argentina tenía superávit financieros y superávits fiscales, tan en boga en el último tiempo. Alguien que hizo algo parecido, curiosamente, digo para ir hilvanando los personajes, con sus luces y sombras, fue Rosas, que también no llegó a pagar toda la deuda externa, pero dictó una ley de aduanas. Y mira qué interesante, ¿no? Rosas, un personaje controvertido, acusado de dictador, etcétera, etcétera, pero que dicta una ley de aduanas que, ¿qué hacía? Ponía aranceles, ¿viste? Una especie de Donald Trump de la época, a los productos que venían de Europa, sobre todo de Inglaterra, que era quien monopolizaba en ese momento el comercio con Argentina. Entonces él le pone 35% a algunos artículos, 15% a otros, y con esto lo que hace es favorecer las economías regionales de las provincias, que ya producían vino, producían algodón, y se empieza incipientemente a industrializar, cosa que después sí se haría en el gobierno de Perón de una manera más decidida y concreta, ¿no? Industrializar, poner valor agregado y dejar de ser un proveedor de materias primas exclusivamente. Bueno, esto para redondear un poco de dónde veníamos, y yo lo quería pegar en esta columna con la grieta, con la famosa grieta, y haciendo una sintética, te lo voy a decir.
¿viste? Porque todo parece que hubiera empezado con los gobiernos kirchneristas, ¿no? Claro, hoy día la grieta, vos nombrás la grieta y Y es justamente eso. ser kirchneristas, antikirchneristas. Pero antes eran peronistas, antiperonistas, Sí. antes eran los conservadores con los radicales, antes eran los unitarios y federales, no, en el medio la Confederación Argentina con Buenos Aires, que se quería independizar del resto de la provincia. Ay, Y va para atrás, unitarios y federales, y llegamos a donde habíamos empezado con la deuda, 1810, y con la primera junta, ya también ahí se empieza a discutir qué modelo de país, y están los patricios, encabezados por Cornelio Saavedra, y los morenistas, que estaban tipos que habían estudiado en Europa, que tenían una formación más integral y que estaban muy influenciados por la Revolución Francesa. Y ahí ya se abren los caminos, de hecho, y arranco con este pequeño punteo. Mariano Moreno muere en alta mar envenenado yendo a hacer una negociación a Londres, a una discusión. Castelli, Juan José Castelli, el orador de la revolución, el que en el Cabildo Abierto, uno de los más revolucionarios dentro de ese grupete que eran Belgrano, Castelli, se hace cargo del ejército del norte, va a Bolivia, pierde la batalla de Huaki, cuando vuelve le hacen un juicio que no llega a terminar porque muere con un cáncer de lengua, vaya paradoja, la maldición de los enemigos. Después se desatan bueno, el general San Martín, que cruza los Andes, cranea un plan estratégico, cruza los Andes, libera Chile, libera Perú. Cuando vuelve a Chile, es acusado por las élites, las oligarquías, tanto peruana, aunque chilena y argentina, de corrupto. Bernardino Rivadavia, ¿viste? El presidente que yo te dije que comenzó Sí. la deuda externa, que vos cuando vas a la escuela tenés tu cuadernito Rivadavia y tus hojas de carpeta en el secundario también son Rivadavia. Bueno, ese tipo lo acusaba al general San Martín de traidor a la patria. ¿Te suena? Traidor a la patria. Hubo pocos acusados de eso. Uno fue San Martín, el otro fue Perón, cuando fue derrocado, y después Cristina Kirchner. Alguno más, a Irigoyen, no sé si traidor a la patria, pero sí lo acusaron de corrupto, lo mandaron preso a la isla Martín García, nunca después se pudo probar nada, pero lo voltearon con un golpe militar. Es curioso esto de traidor a la patria, porque si vos pensás que la élite porteña, después de toda la campaña de San Martín, que fueron 10 años, desde que llega de España, se hace cargo del ejército del norte, ve que por ahí no va la cosa, lo deja Güemes defendiendo la frontera y se va para Chile. Y vuelve, todo eso son 10 años. Pensarlo en los tiempos actuales no es nada. Y el tipo cuando vuelve no se puede quedar ni en paz en su chacrita de Mendoza. Rivadavia le dice que no vuelva a Buenos Aires, y lo que le piden es que ponga el ejército de los Andes a disputar en la pelea que ya se había desatado entre unitarios y federales. Que ahí seguimos con la grieta, unitarios y federales. Yo invito a la gente que el día que va a Buenos Aires, va al Museo Histórico Nacional, ve las banderas, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, unitarios. Rosas crea la mazorca. Ahora, los otros en contraposición, que hacen? La base vuelve de la guerra con el Brasil, que es unitario, y derroca al gobernador Dorrego, que era un soldado de la independencia a cargo de la gobernación de Buenos Aires, y lo fusila. O sea, ya vamos viendo que la grieta ya estaba. Más que grieta. Y era bastante pesuti, digamos. Digo, usted ¿no? que es constructor. Ya no es una grieta, es un Y abismo. esa ya es una grieta como para preocuparse, la casa se te está por caer. Si por ese camino, lo más probable es que la casa se caiga, la grieta está muy grande. Esto no fue nada, bueno,
obviamente San Martín dice, no, yo en este bolón y en esta grieta no me voy a meter, no voy a sacar mi espada para matar a mis compatriotas. Muchos de esos, o sea, Lavalle había sido subordinado de él en el ejército de los granaderos a caballo, y Dorrego había cruzado los Andes con él para liberar Chile, y Dorrego era el coronel que estaba al lado de Belgrano en la batalla de Salta. O sea, eran ñatos que hacía mucho tiempo estaban comprometidos con la lucha por la independencia, ¿no? Bueno, en las élites lo mandan, él se va a Europa, y cuando intenta volver, porque la guerra con el Brasil se había resuelto, había parado ese lío, vuelve, pero cuando está llegando se entera del fusilamiento de Dorrego, y ahí decide ni siquiera bajar. Baja en Montevideo, está unos días ahí, y se vuelve a morir en el exilio. O sea, está todo bien, ¿no? El padre de la patria, Martín, Chacho, lo homenajeamos, tenemos el feriado puente, todo bárbaro. La realidad es que el padre nuestro de la patria murió en el exilio, ninguneado por la élite porteña, encabezada sobre todo Rivadavia era su gran enemigo, ¿no? Y después seguimos, porque cuando la grieta de unitarios y federales se acrecentó, bueno, se daban para que tenga. Acá teníamos al general José María Paz en Córdoba, que era unitario también, integrante de los ejércitos libertadores, peleando con los caudillos federales mientras se discutía qué tipo de organización y qué país íbamos a hacer. Cuando empieza a mainar eso, está este otro episodio que es la provincia de Buenos Aires se quiere independizar de la Confederación Argentina. Ese general Mitre, bueno, batallas de Cepeda y Pavón, también miles de muertos, amasijos por doquier. Después seguimos y viene la Revolución del Parque, en 1900 contra el gobierno de Juárez Selman, que era una especie de menemismo explícito 100 años antes, de corruptela y favores familiares, etcétera, etcétera. Se funda la Unión Cívica Radical, Leandro Nealem, en la Revolución del Parque. Bueno, seguimos, vamos al Pacto Roca-Ruchiman, que te lo mencionaba antes, un pacto, unos acuerdos con Gran Bretaña. El que se opone es un senador, que es Lisandro de la Torre, del Partido Demócrata. Entra un sicario al Congreso de la Nación y le tira 2 tiros. Hay una película, les recomiendo que la vean, ¿no? ¿De quién es? El asesinato en el Senado de la Nación. Sí. No lo matan al senador Lisandro de la Torre porque un asesor de él o un asistente, o no me acuerdo si era otro compañero de bancada, se interpone y lo matan a Bordavere, pero la bala iba destinada a matar a un senador en el mismo Senado donde hoy se debaten las leyes de nuestro país. Estamos hablando de década del 30. Como si esto fuera poco, después viene la asunción de Perón, que gana por muerte y afano, gana las elecciones democráticamente, y para derrocarlo, ayer se cumplieron 69 años de los fusilamientos en los basurales de José Lo Suárez. O sea, para derrocar a Perón, empiezan primero secuestrando gente y fusilándola en un basural, gente indefensa. Y después bombardean a las 3 de la tarde la Plaza de Mayo para derrocar a Perón. Y dejan 400 muertos, que no era un acto peronista. Era gente que iba a trabajar a los bancos, cruzaba la plaza, había hasta un colectivo con chicos de colegio primario que iban a conocer la Casa Rosada. O sea, un disparate nunca visto, con ribetes bizarros que te voy a contar, porque los aviones tenían la leyenda Cristo Rey, que bombardeaban. Y te voy a dar otro dato bizarro, porque hay gente que se ve que estaba, viste, la crispación viene de hace 200 años, y fíjate si hay gente
crispada, que entre los tipos que estaban en ese bombardeo, te voy a dar algunos nombres que por ahí te suenan. Emilio Macera, Quiroga, otro marino que después fue célebre en la masacre de Trelew, Cacciatore, aeronáutico, y Pajarito Suárez Mason. 4 muchachos que después en el año 76 fueron la cabeza de la dictadura militar del 76, 20 años después. Ya grandecitos, ya generales, ya brigadieres, pero con la misma línea de conducta. Y lo que se pega con la deuda es que siempre los golpes militares fueron con las mismas acusaciones, no que la corrupción, que traidores a la patria, desde San Martín, pasando por Irigoyen, por Rosas, pasando por Irigoyen, siguiendo por Perón y culminando grotescamente en el día de ayer con la 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo tristemente porque yo creo que los casos de corrupción hay que investigarlos seriamente y si hay corruptos hay que sancionarlos. La causa de vialidad por la que se está queriendo y pretendiendo condenar a Cristina Fernández de Kirchner es una paparruchada viciada de absolutamente, o sea, por donde se la mire, si la Corte Suprema de Justicia aprueba la condena a Cristina Fernández de Kirchner, estamos a un paso del abismo, porque está en peligro la democracia, porque es un juicio amañado, totalmente político, de los 3 jueces, única Corte Suprema en el mundo con 3 jueces que va a dictar, va a poner el pulgar para arriba o para abajo. A 2 los puso Macri, primero por decreto, después se avaló en el Congreso, pero muy amañada también la conformación de esa corte. Y mirá cómo se tocan las historias. Cuando fusilaron a Dorrego, y ahí me vuelvo otra vez para atrás, el que le llena la cabeza al general Lavalle y le dice, fusílelo, corte la cabeza de esa hiedra, hablando del Partido Federal, es Salvador María del Carril. Un muchacho que años después, en 1853, cuando se firma la Constitución Nacional de 1853 y se conforma la primer Corte Suprema, uno de los integrantes es Salvador María del Carril. O sea, como ves, la historia atraviesa absolutamente desde 1810 hasta nuestros días, tanto con la deuda, tanto con la grieta, tanto con la disputa de qué país hacemos, todos los estratos sociales, todos los partidos existentes y por existir, ¿viste? Me quedo pensando un poquito en esto, ¿no? Voy a decir, dijiste muchas veces la palabra corrupción, Sí, ¿no? sí. Que de alguna manera pareciera ser que es aprovechada, digamos, en este caso, ¿no? Para armarte una causa, ponerle como puede ser la de vialidad o miles de causas armadas, porque es algo que evidentemente también atraviesa un poco el arco político, también históricamente, digamos, ¿no? Hay Sí. algo ahí, ¿no? Hay algo ahí de ciertas esferas de poder que están como muy enraigadas con... No, ¿O cómo es? lo que pasa es que es intrínseco a la condición humana que existan corruptos y existen en todos los partidos, o sea, y a lo largo de la historia. O sea, a ver, hay un cordobés, Jaime, que era del gobierno kirchnerista, que está condenado y cumpliendo su condena y fue comprobado. Yo lo que estoy hablando es cuando se inventa una causa donde la persona acusada no tiene responsabilidad, porque la presidenta no tiene responsabilidad directa sobre una ruta que aprobó el Congreso de Santa Cruz, Vialidad Nacional de Santa Cruz, y además te lo dije el otro día y te lo repito porque conozco el paño de la construcción. Si agarrás cualquier provincia, vas a Santiago del Estero, y el 80% de las obras las agarra la obra
de un señor que tiene la empresa en Santiago del Estero, pues no le va a competir alguien que tiene que traer las camionetas, los camiones, la máquina, la pala de Tierra del Fuego. Entonces es muy común, y con esto no quiero defender a Lázaro Báez, lo que te digo, a mí, pues, si hay un corrupto, hay que meterlo preso, sea de quien sea, me importa tres bledos. Lo que me resulta sospechoso que 3 jueces, que 2 los puso Macri, condenen a Cristina Fernández de Kirchner y resuelva un caso que lo va a resolver sin casi leer y meterse mucho en los considerandos, y la causa de los parques eólicos, la causa del correo de Macri, que el diario La Nación, que le debe 300.000 millones de pesos al Estado argentino y no las paga. Para eso no tienen tiempo. Por eso la Corte Suprema me imagino que debe tener unas cuantas causas ahí medio que tiene que determinar hace años, algunos años. La otra vez te mencioné, y ayer Cristina lo dijo, Sturzenegger, el tipo que está desguazando el Estado, por la historia del megacanje en el 2001, cuando se fueron Patricia Burri, todo esto que están, porque en las sombras son los mismos, se fueron en helicóptero y dejaron el país en llamas. Sturzenegger tenía que haber ido preso, pero como pasaron 10 años y la justicia es lenta, la causa prescribió. Por eso ayer Cristina dijo, mira, mientras esté libre Sturzenegger, Macri, Caputo, que es el tipo que más plata en la historia del universo mundial del mundo, pidió en la historia del FMI, o sea, y no tiene la guita en el colchón, sino que la tiene en paraísos fiscales. Mientras esos tipos tener libre, casi que estar preso es como un honor, un certificado de dignidad, y yo lo creo, porque no creo que sea culpable Cristina en esa causa. Sé que acá en esta provincia en particular le tiene mucha inquina, pero bueno, yo creo que hay que mirar las cosas un poco más detenidamente. ¿Y cómo impacta, no, todo esto? Porque a veces uno o sea, o capaz que uno escuche, ve y algunas cosas parecen ser bastante claras, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo impacta eso en la idea de grieta, pero en la vida cotidiana, ¿no? Todo el mundo repite la grieta, la grieta, la grieta. Este robó y el otro también roba. Y viene Estados Unidos por una base militar. Bueno, el otro ponían la de China. O si vos lo ven en estos personajes que van de partido en partido, corrupto, lo que sea, que es lo mismo un partido que el otro y que van operando, que va más allá, ¿no?, de las diferencias políticas. Entonces como que todo eso es como un combo en que alguien aprovecha y dice, esto igual, no se quejen por esto, si lo otro también es todo lo mismo. Sí, lo que pasa que ahí, fíjate qué interesante, porque esta lucha entre las provincias versus el puerto, la industrializar la economía o la primarización, solo vender el trigo, soja y más nada y no ponerle valor agregado, las economías regionales versus los sectores concentrados, la seguridad social universal versus la exclusión, la soberanía versus las relaciones carnales, o sea, todo el tiempo hay dos modelos, y en esos modelos diferentes también tenés o someternos a la unipolaridad hegemonizada por Estados Unidos e Israel, fundamentalmente hoy por hoy, o sumarnos a un mundo multipolar donde podemos negociar de igual a igual con la Unión Europea, sobre todo fortaleciendo el mercado latinoamericano, el Mercosur y el comercio con los países, con África, con los rusos, con los chinos, o sea, con mayor independencia para sumarnos. Los BRICS, por ejemplo, y ahí no tenés alineados ideológicamente, pero tenés a un cuarto de la población mundial: Brasil, Rusia, China, la India, que nadie puede decir que es comunista, y Sudáfrica, mucho menos. Y ahí tenés un polo económico que está tallando fuerte. Entonces, bueno, hay que ver qué queremos.
esa es la discusión, ¿no? Vos decís la base, bueno, los yanquis quieren poner una base ahora en Ushuaia para controlar el paso bioceánico, para tener ahí sus relaciones ellos carnales con las Malvinas. Vamos a estar hablando esta semana un poco también de eso, de ese tema. Eh, a mí lo que me pasa es que cuando vos, claro, haces una descripción cruda de una situación como esa, decís, bueno, no, la verdad que sí, o los yanquis que ponen algo, o se puede sacar, o sea, está claro, es una cosa, o son proyectos, quizá uno u otro, ¿no? Por otro lado, igual también, a veces como que la polarización también, no sé cómo decírtelo, es medio engañosa por momentos también, ¿no? Como que no sé si no es por momentos también una trampa, más que nada en el sentido del sentido que se genera, vuelvo, en la cotidianeidad de un pueblo como Villa de las Rosas. Sí, en cualquier caso siempre estos intentos, y ahí volviendo un poco al tema de la deuda, a lo que vienen es por nuestras riquezas, por nuestros recursos. O sea, Claro, a ¿no? lo que nos prestan guita no van a querer que le devolvamos billete, dólar. Lo que van a querer es vaca muerta. Estar endeudados, no, que estemos endeudados, primero porque eso es una manera de disciplinamiento social. Es lo que siempre hicieron en cuanto dieron un golpe. Ahora no dan golpes militares, dan golpes judiciales, y siempre el objetivo es el mismo, disciplinar a la sociedad. Si no es por las buenas o a través de la batalla cultural, es cagándote a palo, como hacen todos los miércoles. Seguramente este miércoles habrá nuevamente, se van sumando los reclamos, porque ¿viste? Se suman los universitarios, los médicos del GARRAM, los enfermeros, los discapacitados, o sea, los maderos de San Juan, ¿viste? Piden pan, no les dan, piden queso, le dan un hueso y le cortan el pescuezo, ¿viste? Bueno, tiene el récord Patricia Bullrich de heridos y muertos por represión. Yo me río, pero es para llorar. Deberíamos estar alertas. Y lo que te decía, cuando vos lo llevas a los chiquitos, ¿qué hay que hacer? Hablar. Tenemos que hablar, porque este fin de semana también detuvieron a Juan Grabois, a un dirigente social, sin tomar partido por nada, digo, que detenga a una persona por orden del presidente, eso es estar a un paso de un gobierno de facto. Eso no es democrático, no estaban haciendo disturbios, no estaban rompiendo nada, estaban haciendo una toma pacífica de un lugar muy caro a los sentimientos del movimiento peronista, porque es la casa donde vivían Perón y Evita en el momento del golpe. Evita había muerto en esa casa y Perón vivió ahí los años con Evita. La quisieron demoler, ahora la van a rematar. Y además vi una foto ayer espeluznante, que eran las estatuas de Perón y Evita envueltas con un trapo así, con una cinta muy, muy guasamente, vamos a inventar un adjetivo, muy impresionante la imagen, ¿no? Lo metieron preso. Lo largaron a las 12 horas. El jefe de policía dijo, me dio la orden del presidente. Así no funciona una república, ni un Estado de Derecho. Eso es como un estado de sitio encubierto, donde el gobierno está gobernando casi por decreto, en la mayoría de los casos. Cuando los representantes del pueblo votan una ley para aumentarle a los jubilados, el presidente ya antes que la voten dice que la va a vetar. Bueno, entonces estamos en una autocracia, a un pasito de ser un dictador, con lo cual creo que hay que estar alerta, hay que hablar con los vecinos, inclusive con los que votaron a Milei, porque yo creo que nadie puede defender que el recorte a la casta sea mal pagarle a los médicos que atienden a nuestros pibes en el hospital Garra, cagar a palo a los jubilados, ningunearle que no hay plata para darle 200 lucas de aumento a los jubilados que cobran una mínima de 300, o sea, tenemos que estar alertas. Por supuesto, y vamos a seguir alertándonos.
cotidianamente, como decís vos, charlando con todo el mundo, y bueno, radialmente todos los Yo creo que hay sacan que esta charlar. columna. Yo charlo en la ferretería, en la carnicería, con los compañeros, con los no compañeros, con los proveedores en la obra. Yo hablo de esto, pues me parece preocupante. Y bueno, está en juego lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y me llamó la atención el otro día. ¿Te acuerdas que vos me dijiste qué hacemos? Y yo te dije, bueno, cabildo abierto, porque Sí. la primera columna Sí, había sí, sido sí. el 25 de mayo. Bueno, los trabajadores del Graham hicieron un cabildo Muy bien. abierto. Arrancaron los cabildos abiertos. El CONICET también va a ser un cabildo abierto. O sea que estamos en sintonía. Se viene el cabildo abierto. Fe, gracias ahí por estar acá. Bueno, Y el martes que viene la seguimos. dale, seguimos en la historia sin fin.